Ordena esta piedra que se convierte en pan. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Buenos días, buenas tardes para todos ustedes. De nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Comparte estos momentos de reflexión el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Domingo 1 de Cuaresma. La Cuaresma se abrió desde el miércoles pasado, reconocido por nosotros con la imposición de ceniza o miércoles santo, que nos va a llevar hasta el jueves santo, donde se cierra la Cuaresma. No se nos debe de olvidar que tanto el jueves santo, con la visita de las 7 casas, más el domingo de Ramos, y también hay otra celebración extraordinaria, que viene siendo la misa de los santos óleos, que se bendicen cada año para los sacramentos de confirmación, orden sacerdotal, unción de enfermos y bautismo. Estas celebraciones que están intermedias no nos deben de distraer de lo más difícil, que viene siendo el Viernes Santo, sepultura, sábado y domingo de resurrección. ¿Qué más podemos decir? Que también se les estaba dando a los catecúmenos que próximamente eran bautizados en la vigilia pascual, esto es el sábado santo, se les daba la puntualización de nuestra fe. Ahora también, este primer domingo, con esta última idea, vamos a entrar en razón del pecado. Tanto primera lectura de nuestros primeros padres que cayeron en la tentación, muy conocida por nosotros, pero aquí hay una situación nueva que quizás no caigamos en la cuenta y que nos va a ayudar bastante para poder entender el catecumenado, como también nosotros que fuimos bautizados, mas también el Señor Jesús con el Evangelio que nos habla de las 3 tentaciones. Me regreso al Génesis. Fíjense, qué curioso que ahora esta creación está bastante breve a comparación de la que nosotros generalmente tenemos en nuestro pensamiento. Dice así, Génesis 2, capítulo 2, números 7 al 9. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó del polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida
esto es, su espíritu. Y el hombre comenzó a vivir. Pero aquí está lo novedoso, que quizás no lo hemos captado. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí está una clave bastante buena, que aquí la creación o la primera noción de la creación, tenemos aquí que Dios pone al hombre, después se integrará la mujer en el jardín del Edén y hizo brotar varios frutos. Aquí implica precisamente la creación, sí, pero la colaboración del hombre para llevar a plenitud lo puesto para él. Los bienes puestos para él. Con ese espíritu, el Roach, el que le sopla y le da vida, no solamente es para la vida, sino es para comprender lo creado, llevarlo por su espíritu a la plenitud, que viene siendo precisamente el proyecto de Dios de que nos pongan aquí y ahora a nosotros a llevar otro tanto esta plenitud. Ahora, esta tal plenitud va a ser a través de nuestros carismas, dones que Él nos da, y más concretamente y actualmente con las profesiones, con las cualidades y dones, llevar adelante este proyecto en Dios. Ahora, vámonos al Evangelio. El Evangelio, aquí también debemos de tener otra pauta, idea previa, que viene siendo que Jesús, inspirado, va al desierto y por otro lado, empujado por el Espíritu al desierto. ¿Cuál desierto? Desierto de el pueblo de Dios, 40 años, para poder en esos 40 años revisar su pertenencia a Dios único y verdadero, que precisamente en ese caminar, como fue primera lectura, nuestros primeros padres fallecieron, quedaron precisamente violando la ley y no asumiendo su vida de criaturas ante Dios que los había creado. Haremos un espacio y regresamos.
continuamos con este segundo segmento de una liturgia para la vida, donde el Padre Víctor Anguiano nos invita cada semana a leer y profundizar y reflexionar en estos pensamientos cristianos y católicos. Hablábamos el primer domingo de Cuaresma, que era la etapa final del catecumenado o aquellos que iban a ser bautizados en la vigilia pascual, que también, si Dios nos prestara vida, llegaremos allá, y toda la tónica que vemos en esos momentos viene siendo de la misma idea, nuestro bautismo. Y quizás haya otros bautizados en vigilia pascual. También aquí vemos que las tentaciones no solamente son del Señor, sino también fueron la del pueblo de Dios, comentábamos, como también nuestros primeros padres, primera lectura. Y Jesús, segunda lectura, nos viene precisamente a decir que Jesús también entra en nuestra historia, encarnándose y viviendo como hombre y Dios, Dios y hombre sobre todo, las mismas situaciones de los humanos en este caminar de la vida. Últimamente hablábamos de que cada uno de nosotros que Dios nos puso aquí, allá y acullá, en una hora, en un aquí, en un lugar y en una hora o en un tiempo, debemos de poner nuestro granito de arena para que esta creación se vaya precisamente plenificando, como lo hizo en su momento Jesús. De nuevo, segunda lectura, que fue obediente hasta la muerte, y también se le denomina el nuevo Adán, porque él sí siempre buscó la voluntad de Dios más que su propia voluntad. Con esto entramos a las tres tales tentaciones. Primera tentación: si eres el Hijo del Hombre, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Aquí quiere darnos a entender precisamente nuestra preferencia, nuestro deseo, nuestra prioridad, nuestro egoísmo. Que todo venga para mí. Y en este caso, la prueba sería de que el pan se fuera para saciar los días que llevaba de ayuno. Placeres materiales en nuestro caminar de la vida. Pero ojo también lo que responde Jesús, que no solo de pan vive el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios. Y aquí, ojo, con nuestras materialidades, placeres. Y no tenemos presente la voluntad como el proyecto de Dios, sino somos nosotros mismos. Segunda tentación: lo llevó al pináculo del templo
para que se desplomara. Si eres el Hijo de Dios, haz que te avientes, porque los ángeles te van a llevar, para que tu pie no tropiece. A Dios, ¿cómo lo tenemos? ¿Como el salvavidas? ¿Como el apagafuegos? ¿Como el de mi capricho? Por eso también la respuesta del Señor viene siendo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces también nosotros en este caminar de la vida pedimos algo verdaderamente imposible para que se haga un milagro? Y digo verdaderamente imposible porque precisamente no hemos revisado los pasos anteriores que nos llevaron a esa situación nefasta, compleja. Y pedimos ahora a Dios que nos salve. Tercera tentación viene siendo la de: todo esto te doy si postrándote me adoras. El poder. El poder. Primer momento que decíamos: ¿qué responsabilidades tengo en este mundo? Y cómo estas responsabilidades, muchas de las ocasiones, le quiero sacar el más jugo posible, económicamente. Por eso, desafortunadamente, ahora están muy en boga aquellas profesiones en las que no hago nada o escasamente lo hago y puedo extraer dinero, pero no en una situación meramente humana. Por eso aquí está: adorarás al Señor tu Dios. Oh, ¿quiénes serán mis ídolos en este caminar de la vida? Siempre lo más clásico: el poder, el dinero y el placer, como diríamos en un primer momento. Y de nuevo, el poder. ¿Cómo lo llevo? Mis responsabilidades, ¿cómo las desempeño? Las desempeño, de nuevo, para sacarle fruto o jugo, o lo hago de una manera humana, dándole su lugar a otro, como también, ojo, es el final del Evangelio. ¿Y qué nos dice el final del Evangelio? Y así, como, y así como por la desobediencia de unos todos fueron pecadores, así por la desobediencia de uno, también todos fallecieron. Y el diablo se retiró después de las tentaciones, y los ángeles se acercaron a servirle. Nuestra vida es un servicio, la vida de Jesús, la vida de los santos y santas, o la vida es para ponderarme o caer en estas tentaciones que tuvo el Señor en su ministerio y en su caminar. Y redondeando, el pecado será entonces que yo no realizo el plan de Dios en el caminar de mi vida, a lo cual Él me trajo para
haremos un espacio y regresamos. Continuamos con este tercer segmento, tiempos privilegiados para comprender y vivir mejor la liturgia. De la editorial Monte Carmelo, del padre Andrés Pardo. El sentido de la Cuaresma. Al final del siglo IV, comenzó la costumbre de prepararse para la Pascua. Se retrocedió desde el Jueves Santo, 40 días, y se constituyó el tiempo de Cuaresma. El ayuno era una de sus notas características, pero como había domingos intermedios, en los que no se hacía penitencia, resultaban 34 días hábiles, que con el viernes y el sábado eran 36, equivalencia a la 10ª parte del año, o diezmo ofrecido a Dios. Desde el siglo VII se comenzó a extender la costumbre de ayunar 40 días íntegros. Por eso comenzó la Cuaresma el miércoles de ceniza, con objeto de añadir 4 días a los 36 anteriores. La Cuaresma es la participación de la Iglesia en el misterio pascual, o bien la preparación a la Eucaristía pascual, que es su sentido último. Lo que se aprende y se vive en Cuaresma se hace plena celebración en la noche santa de la Pascua. La Cuaresma está constituida por 40 días santos que responden a un misterio particular del Señor, el día de su retiro en el desierto. Para conocer el sentido litúrgico de estos días penitenciales, es necesario recurrir a la Escritura. El retiro del Señor en el desierto constituye el antitipo de una serie de tipos que se dan en el Antiguo Testamento. Diluvio, 40 días. Marcha hacia la tierra prometida, 40 años. Exploración de la tierra prometida, 40 días. Preparación de Moisés en el Sinaí, 40 días. Marcha de Elías por el desierto, 40 días. Penitencia de los ninivitas, 40 días. El número 40 procede de 4, que es el número del cosmos. Oriente, poniente, norte y sur. Y 10, final de una serie de los números fundamentales que indican plenitud.
Para San Agustín, el número 40 es el símbolo del mundo actual. Estas cuarentenas bíblicas, que poseen una relación estrecha con la de Cristo y con la Cuaresma de la Iglesia, pueden ser reducidas a 3. La cuarentena del diluvio, la cuarentena de Moisés, Elías y los ninivitas, la cuarentena del Éxodo. Basándonos en su sentido, podemos decir que la cuarentena es, en primer lugar, una imagen de la preparación de nuestra vida actual en el arca de la Iglesia frente a la tempestad del pecado, para la vida futura con el arco iris de la alianza definitiva. En segundo lugar, un tiempo de preparación respecto a la recepción de una gracia. La ayuda está en relación con algo que se espera y no es meramente una exigencia ascética. Y por último, el tiempo necesario para entrar en la tierra prometida. El tiempo de los catecúmenos que por el bautismo entran a la iglesia. Flicotens, basándose en los textos de San León Magno, nos da la siguiente definición de Cuaresma. Es un retiro colectivo de 40 días, durante los cuales la Iglesia, proponiendo a los fieles el ejemplo que les dio Cristo en su retiro en el desierto, se preparara a la celebración de las solemnidades de la Pascua. Con la purificación del corazón y una práctica perfecta de la vida cristiana. Es pues el gran retiro del pueblo cristiano, la renovación anual de la Iglesia en el misterio pascual por los sacramentos. Número B. Constitutivos o aspectos de la Cuaresma. Mucho y de muchas maneras nos habla la Iglesia durante la Cuaresma con su pedagogía humana y divina a la vez. Usa de signos externos para introducirnos más y más en la comprensión de las realidades espirituales. Es oportuno penetrar en la inteligencia de estos signos. El primer signo externo que nos ofrece la liturgia cuaresmal es la ceniza. La imposición de la ceniza en la cabeza es un signo de la antigua disciplina de los penitentes públicos, convirtiéndose el rito en una imitación de la expulsión de nuestros primeros padres del paraíso terrenal. La ceniza ha sido siempre símbolo de humildad y penitencia, de reconocimiento del pecado y de conversión. El primer domingo nos trae el recuerdo de la Cuaresma que Cristo pasó en el desierto. En la historia de la salvación, la experiencia del desierto tiene una gran importancia. El desierto es tiempo y lugar de preparación, de desprendimiento, de profundización. Toda la vida de un cristiano debe ser como un desierto continuado, camino hacia la tierra prometida, símbolo de la plenitud eclesial. Una de las finalidades de la Cuaresma en los tiempos primeros de la Iglesia
era preparar a los catecúmenos para la recepción solemne de su bautismo en la noche pascual. Actualmente, los cristianos renovamos nuestros compromisos bautismales en la vigilia. Por tanto, el recuerdo vivo de nuestro bautismo debe estar también presente en nuestro esfuerzo cuaresmal. Las aguas bautismales fueron instrumento en manos del Espíritu de Dios para obrar en nosotros la destrucción del pecado. El diluvio, que fueron la causa de la ruina de los pecadores y la salvación de los justos, o bien, como las aguas del Mar Rojo, que fueron ocasión de salvación para los israelitas y la derrota para el ejército del faraón. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida. Ayer, domingo, primero de Cuaresma, pero también domingo 22 de febrero, se celebraba la Cátedra de San Pedro. Lo que se celebra aquí es la primacía de Pedro como roca de la comunidad y punto de referencia de la fe apostólica. Se centra en la cátedra, es decir, en el símbolo de la silla, desde donde se enseña y se preside. La liturgia une a Pedro, unidad visible de la Iglesia, con los efectos del sacrificio eucarístico. En la antigüedad había varias fiestas, pero más tarde se estableció la fecha de febrero como el momento de esta celebración con toda la Iglesia. El Catecismo, en el 881, nos habla: este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. 23 de febrero, San Policarpo, obispo y mártir, años 75 o 82, 155. Discípulo de Juan, a quien se refería constantemente sus escritos. Policarpo fue uno de los primeros santos de la primera iglesia y fue maestro de San Irineo.
era obispo de Esmirna, y también Ignacio de Antioquía le encomendó la iglesia de Antioquía. Se conservan varios escritos de él, y en especial una magnífica carta a los filipenses, que cita el catecismo. Se sabe que fue a discutir con el Papa Aniceto sobre la fecha de la Pascua, pero no aparece que llegaron a un acuerdo. Fue martirizado en la hoguera, contándose entre uno de los primeros mártires de la primera comunidad cristiana. El catecismo nos habla de ello en el 957. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Tenemos, pues, solamente estos santos y santas en esta semana. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos entrar de nuevo una semana más entre ustedes. También, de nuevo, pueden acceder a otros medios de comunicación masiva, como es iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts y Spotify. Se despide de ustedes el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, y que nuestras diferentes responsabilidades que Dios nos ha puesto en este caminar de la vida, las hagamos fructificar en el proyecto de Dios, para que éste llegue a su plenitud con la inspiración de nuestro Señor Jesucristo. María Santísima, la estrella de la evangelización, nos ayude a llegar a ese puerto final. Buenas noches para todos.